todos. Vamos a hablar con Rosa Montero. Yo creo que no necesita presentaciones, si no estaréis aquí, sabéis que es periodista, escritora. Y bueno, antes de empezar esta charla, a mí me gustaría que nos contara muchas anécdotas, a ver cuánto tiempo tenemos. Me gustaría encarecidamente darle las gracias a Rosa por el apoyo que nos ha dado al Golem Fest, por haber aceptado venir, que ya estuvo a punto de hacerlo el año pasado, por haber aceptado recibir el Golem de Honor, este pequeño tránsito, o sea, tan poca carrera que llevamos con el Golem. Y para mí, necesito destacar, aparte de, todos sabéis lo buena escritora que es, lo buena periodista, pero necesito destacar dos cosas: su humildad, su sencillez y su palabra. O sea, el año pasado me prometió, empezaba la promoción del último libro, iba a venir, se había prometido y tuvo que anularlo. Y me dijo: Susana, te prometo que el año que viene estarás con nosotros. Y aquí está. Eso es muy de agradecer y creo que eso demuestra la calidad humana que tiene, que para mí es mucho más importante que todo. Muchísimas gracias, Susana. Pues vamos a dar una aplauso. Bueno, pues a mí, 40 años de profesión. No, más, 40 años desde que se publiqué mi primera novela. Madre mía. Pero como empecé como periodista a trabajar muy pronto, en el primer curso de carrera, porque necesitaba dinero, pues el año que viene haré 50 años de periodista, o sea, me conservo. Pero un momento, porque antes quiero hablar y quiero decirte que palabras tan bonitas me han emocionado. Yo creo que el Golem es una maravilla de sitio. Tenéis cálito, tenéis espíritu, tenéis algo precioso y os auguro un futuro muy largo y muy bello, muy eléctrico, ¿no? Que me parece un festival precioso de verdad. Y luego también quería remendar algunos errores míos. El primero y más gordo, absolutamente enorme, es que ayer creí que no sabía que Juan Manuel Aguilera Caminero. ¡Juan Miguel! ¿Ves? Bueno, esto soy así, ya lo van dañando la anécdota. Juan Miguel Aguilera, el que además he leído La locura de Dios hace siglos y es un grandísimo escritor. No sabía que era también era uno de los creadores del Golem. Así que yo creía que era un grandísimo escritor que estaba aquí de invitado. Así que no le agradecí ayer también su paternidad del Golem, y aún más la paternidad doble, porque la figura del Golem es suya. Ya sabéis que también es ilustrador y que es un artista polifacético y me encanta ese Golem, así que perdóname, Juan Miguel. ¿Dónde estás aquí? Perdóname, cariño, perdona. Y eso ya fue la primera metedura de pata de ayer, que hoy ya puedo empezar la segunda. Luego después de la obra de ayer, quise agradecerle al técnico, que además no lo había apuntado, y se llama, espérate que lo piense bien, Javier Salvador, y le dije Jaime. Luego además dije que viene por la puerta porque me entraba un tío rapado y con barba, que a mí me pareció el técnico, no era el técnico. Agradecí también a la maquilladora que dirige a Emma Aznar y se llamaba Inma. O sea, ¿qué más? Más que tuvieron bien perfecto, yo ya iba por ahí. Soy bastante despistada, pero bueno, un poco lento. En fin, muchas gracias, las gracias son de verdad. Gracias. Y perdón. No, nos gustaría que nos contaras por qué te inclinas más, por el periodismo o por la literatura, o tu corazón está partido de tal. Pues fíjate, Susana, que el periodismo que yo hago, o sea, ser directora de un periódico o trabajar en televisión, en radio obviamente no, pero el periodismo que yo hago, que es el ser plumilla, como lo llamamos, ¿no?, en la profesión, que es ser reportera de un periódico, o sea, de periodismo escrito, es literatura también, o sea que es un género literario equiparable a cualquier otro. Igual de sublime puede ser, ¿no? A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje y es un librote literariamente maravilloso. Entonces la pregunta más bien, puesto que el periodismo es un género literario, la pregunta más bien entiendo que es que prefiero si la ficción o el periodismo, ¿no? Es muy raro el escritor que cultiva un solo género, lo normal es que cultive sus varios, ¿no? Yo que sé, Octavia Paz, pues ensayo y poesía, tal y cual. Y yo me considero una
escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo también, ¿no? Pero la verdad es que para mí no hay color, ¿no? La ficción es lo que soy. Empecé como la inmensa mayoría de los novelistas, aquí todos esta mañana lo hemos hablado también, hemos empezado de niños, ¿no? Yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años, eran de ratitas que hablaban. Lo que quiere decir, unos cuentos horrorosos como podéis comprender, lo que quiere decir que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo se remonta a eso, como a los 5 años, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo, forma parte de la definición de lo que soy, forma parte o sea, si yo tengo que decir quién soy, pues digo, no, soy mujer, o sea, soy morena, he nacido en Madrid y soy escritora de ficción, que es algo esencial, estructural. A veces te preguntan, que por cierto es muy interesante esta tarde, ¿no? Tantas escritoras, Elvira y Patricia, han hablado de la locura. Elvira de los ataques de ansiedad, bueno, de la locura, ¿no? De los problemas mentales, y Patricia habla de la locura también. Y yo, por cierto, pues sí, voy a escribir la próxima, estoy ahora escribiendo una novela contemporánea, pero lo próximo que haré será un ensayo sobre creación y locura, ¿no? Yo creo que muchas veces te dicen, se queda la gente corta, porque te dicen, la escritura puede ser terapéutica, ¿no? Es que escribir novela es terapéutico. ¿Qué va a ser terapéutico? Terapéutico es tomarte una aspirina si tienes fiebre y te lo baja. La escritura te salva la vida, no es que te cure de una enfermedad. La escritura es estructural, o sea, es un esqueleto endógeno, ¿verdad? O exógeno más bien, porque está fuera de ti. Un esqueleto exógeno que te permite mantenerte en pie, porque si no te caerías en el suelo y te quedarías pegada como un moco, ¿no? Entonces, no hay color. El periodismo para mí me ha gustado mucho, ser periodista, ser reportera, he aprendido mucho. Como reportera y periodista así, entrevistadora y tal, pues realmente conoces muchos mundos y no solo geográficos, que también, sino interiores. Así que me ha gustado mucho. Como profesión, pertenece a mi ser social, es exterior a mí, podría dejarlo en cualquier momento. Ni siquiera fue una cosa que yo tenía clara que quería hacer. Yo estudiaba psicología porque pensaba que estaba loca. Y hice psicología hasta cuarto, ahí lo abandoné y tal. Hacía teatro, hice 5 años de teatro, también me encantaba el teatro. Y además era hippie, pero hippie. De los 4 hippies que había en España en la época del franquismo. Yo creo que podría decir los nombres y apellidos de los demás. Y entonces, una de las cosas que también me propuse en serio entonces, era irme a vivir de manera itinerante on the road, dar la vuelta al mundo, haciendo lo que me saliera. 2 amigos se fueron, separados, un hombre y una mujer. El hombre se murió, la mujer se quedó muy tocada, se murió de la droga, de la heroína. No creo que me hubiera pasado a mí, porque siempre he tenido una lucecita de supervivencia muy grande, pero si hubiera hecho eso, a lo mejor ahora sería una camarera en Canberra. Una camarera que escribe ficción. No sé si la publicaría, pero que la escribiría, estoy segura, porque no puedo vivir sin escribir. Entonces os digo que lo del periodismo, pues era una cosa, entre otras, que al final terminó triunfando porque tenía que ganar dinero y me puse a trabajar, pero es una cosa exterior, es un trabajo. Mientras que la ficción, pues, necesita que no me bloquee, que ya me bloqueé una vez 3 años y fueron los peores de mi vida. O sea que necesito la ficción para vivir, para soportar la vida. Está enchufado, ¿no? Sí. Bueno, yo lo primero damos las gracias por estar aquí, dar las gracias también a los organizadores del Golem y en particular a Juanmi, que sabiendo lo mucho que me gusta Rosa, pues me propuso que hiciera la entrevista junto. Muchas gracias. Y ayer descubrí, como creo que ya lo ha descubierto también la gente, lo auténtica que eres como persona y tal y como guían ya tus narraciones, ¿no? Ayer estuvimos escuchando un poco a través de la trilogía de la señora Bruna Husky, Señor Androide, porque fascina y es porque tocas también unos temas que son la identidad, la memoria, la construcción, ¿no?, del ser humano y demás, y yo creo que es una cosa que verte cuando toca tu obra. Lo que pasa es que pensando en qué tipo de escritora eras, porque a mí me han reservado la parte preguntas de escritura. No,
Las preguntas simpáticas te las hará Susana. A mí me han dicho, tú pregunta y no preguntes sobre literatura. Pero me han dicho, no preguntes nada de una y que vayan de las. Pensando qué tipo de escritora eras, yo he estudiado los críticos de literatura franceses, ¿no? Y soy una gran admiradora de Gaston Bachelard. Y él distingue a los escritores, como algunos escritores aquí, escritoras intelectuales, por los tipos de elementos a los que se refieren particularmente en su obra, ¿no? Aire, tierra, fuego y agua. Y leyéndote, me ha parecido distinguir que eres una escritora de agua, pues la más en la lluvia, en tu blog, tu protagonista se llama Agua Fría, etcétera, etcétera. Hay muchísima agua en tus narraciones, sean células, agua, aunque también he detectado algo de aire, ¿no? Sobre todo cuando dices en la nota de casa que escribir es una invalidez. Para que nos expliques un poco eso, porque me ha parecido bellísimo. Y a todo esto, los escritores de agua son los más complejos y los más completos, dice, los menos fáciles de explicar. Me acabas de dejar pasada. No sé qué decir, bueno, muy interesante, no tienes que contar esto más, porque esa definición no la sabía yo. Hay montones de definiciones, como sabéis, sobre los escritores, algunas de las más conocidas en las que ahora voy a la cosa esa, mientras tanto lo pienso. Pero algunas de las que me he apropiado y tal. Una, Isaiah Berlin dice que los escritores se pueden dividir en dos tipos, que son los zorros y los erizos, ¿no? Y los erizos son esos escritores que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben la misma novela, profundizando. No es una definición de valor, ¿no? No tienen por qué ser mejores los de una categoría o los de otra, ¿no? Pero bueno, estos que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben la misma novela, que sería, pues, por ejemplo, Proust, ¿no? O sería de los nuestros Marías, ¿no? Y luego los escritores zorros, que son aquellos que van todo el rato caminando por la estepa buscando un nuevo horizonte, ¿no? Y yo soy un zorro absoluto, lo diré masculino. Desde la cola hasta la punta de la ceja, ¿verdad? Porque verdaderamente siempre, los críticos siempre dicen, sus novelas son las muy distintas, no es verdad, yo creo que se parecen. Siempre hablo sobre las mismas cosas, como hacemos todos los novelistas, pero sí que es verdad que me gusta escribir desde las fronteras, desde donde ya no sé escribir. Es decir, no me gusta repetir lo que ya conozco, ¿no? Y además que lo que intento hacer en cada ocasión, ya sabéis que no se escribe para enseñar nada, que escribes para aprender, ¿no? Que escribes para poner un poco de luz en las sombras y en tus obsesiones. Entonces, lo que intento hacer en cada novela es encontrar una nueva forma de contarme esas cosas o de explicarme esas cosas, e intento que sea una forma más profunda, más exacta y más bella, ¿no? Entonces vas buscando aquí y allá, ¿no? Vas moviendo. Esa sería una, y ahí me siento, ya digo, completamente zorro. Y luego hay otra que es clasiquísima, que la conoceréis, que son los escritores de mapa o de brújula, ¿no? Dependiendo de si cuando te sientas a escribir no sabes qué es lo que vas a hacer, que eso es lo que dice Marías, que estoy segura de que se lo cree, pero yo no sé si me lo creo, y otros los que hacen antes de sentarse pues un verdadero mapa de toda la novela, y antes de sentarse tienen que saber exactamente cómo es la novela. Que hoy ha habido, se me ha olvidado el nombre del escritor, pero en las mesas ha habido uno que ha dicho que necesita eso, ¿no? Que estaba con José Carlos. Entonces, yo soy una mezcla de los dos, porque antes de escribir, de sentarme a escribir, pues me paso un año y medio tomando notas en cuadernitos con pluma y cuaderno que no sean rayados, en blancos, un poco magnético eso, y voy desarrollando la novela, y cuando ya termino esa parte, como soy muy arquitectónica, porque la estructura me interesa mucho, termino haciendo grandes mapas de las novelas, organigramas de los personajes, de los ingredientes, y luego hago una cosa que es súper fascinante para mí, y es como un rompecabezas, porque hago varias, a lo mejor hago 8, 10, una docena de combinaciones de capítulos, ¿no? Entonces vas cambiando cómo vas haciendo la estructura de la novela, y cuando ya lo tengo todo eso claro, sé que son 46 capítulos,
y lo que va a haber en cada capítulo, me siento, me paso al ordenador, me paso otro año, año y medio, y cambia. En vez de 46 capítulos hay 58, por eso digo que soy de la mitad de ambos registros. Y me encanta que sea así, porque es una criatura viva hasta el final de la novela y eso es fascinante y divertido. Puede que eso sea un sinónimo del aura, en el sentido de que es fluctuante y de que ahora estaba explicando estas dos cosas con las que me siento identificada, y es más acuoso el zorro que camina que el rabundo, digamos, ¿no? Que el que se queda ahí quieto, y es acuosa también esa estructura que he dicho, que de alguna manera pues hay todo ese torbellino al principio y sí que ese torbellino hasta el final mudando, ¿no? La historia hasta el final, eso tiene algo verdaderamente del agua que se mueve, pero no sé, es muy... Al fin es que yo te digo, van a ocurrir a los señores a explicármelo después más, porque me ha parecido muy bonito, la verdad. Muchas gracias. Puede ser. Rosa, como decíamos, llevas muchísimos años entrevistando, muchísimos personajes de muy diversas profesiones, políticos, cantantes, actores, de todas las... De todos. Acaba de salir este libro, exactamente, en el que recoge muchísimas de las entrevistas. Has entrevistado, por ejemplo, a Cortázar, a Gandhi, a Tina Turner, a... Mira, naturalmente, no soy tan antigua como para... ¿Cuál sería el personaje que más te llamó la atención o que más te gustaba? Mira, Susana, el nervioso está siempre con todos y es bueno, o sea, ese pelotazo de adrenalina es esencial para que la cabeza te vaya deprisa, pero he entrevistado, he calculado que he entrevistado como a 2.000 personas, personajes además, en el sentido de que son esas entrevistas de personalidad que son largas, no sobre algo puntual, sino sobre su vida. Y la verdad es que se te van olvidando, afortunadamente, a medida que les vas entrevistando, porque si no, no tienes sitio en el espacio duro, porque esas entrevistas exigen una documentación feroz y estudiarte esa documentación. Te la tienes que estudiar como si fuera una pequeña tesis cada personaje, porque claro, tú tienes que llegar con todas las fechas, aunque lleves notas, porque si el personaje te dice, yo nunca he militado en ningún partido, te sube la fichita, ¡pum!, te dice, no, usted estuvo 6 meses en 1948 en el partido no sé qué, ¿no? Entonces, lo tienes que aprender, con lo cual, cada vez que sales de la entrevista intentas olvidarte de todo para dejar sitio a la vida, yo qué sé, ¿no? Y al siguiente. Pero bueno, como me lo han preguntado otras veces, pues siempre digo que me gustó muchísimo entrevistar a Mohamed Yunus, que es el banquero bengalí que inventó el microcrédito. Entonces este hombre me pareció verdaderamente maravilloso, de una modestia, de una naturalidad, de una sencillez increíble y al mismo tiempo de una lucidez alucinante y de una sensatez y de una manera de ayudar a la gente, ¿no? Tan bella y tan lógica y tan... Bueno, me parece, tuve la sensación de que estaba entrevistando a una de esas personas que son verdaderamente benefactores, ¿no? Históricos de la humanidad, ¿no? Luego me encantó también entrevistar, ya por razones personales, me encantó entrevistar a Paul McCartney, porque cuando yo tenía 12 años estaba enamoradísima de él y le entrevisté como 40 años después y él pues ya tenía, yo qué sé, o menos de 40 años, pero él debía tener 50 y algo de años, ¿no? 10 más que yo. Y bueno, no había envejecido, Paul McCartney no ha envejecido, sino que se ha derretido. pero es un tío, era un tío maravilloso y estoy segura de que debe de seguir siendo un tío maravilloso. Fuimos a su granja en Sussex, todavía estaba viva su mujer, Linda Eastman, y fuimos un equipo de televisión norteamericana y el fotógrafo del país y yo, no había nadie más, y él estaba grabando Flowers in the Dirt, uno de sus discos en solitario, en el estudio maravilloso que tenía en la granja de Sussex. Entonces estuvimos allí todo el día viéndole grabar, o sea, como en un concierto privado, con musicazos que te mueres, con Linda trayéndonos sandwichitos y té y tal. Y luego, pues después de eso, hizo las entrevistas, estuve un par de horas con él y me pareció una persona tan viva, tan normal, tan sencillo. ¿Sabéis este tío lo que ha hecho? Claro, es que es peculiar. ¿Sabéis cuando se separaron los Beatles estaban completamente rayados todos? Porque claro, estos pobres chicos, estos chicos jovencísimos de Liverpool, de repente tienen ese éxito descomunal en la época de la psicodelia, encima del éxito que ya es un trip, ¿verdad? En el mundo, pues además se lo metieron todo.
o sea, absolutamente todo, o sea, todas las drogas posibles tenían en la cabeza. Bueno, John Lennon estaba con alucinaciones y con brotes, ¿no? Y todos estaban absolutamente para allá. Entonces, cuando se separaron, que seguían siendo jovencísimos y estaban todos hechos por cuidando tumbos, este hombre que acababa con McCartney, que acababa de enrollarse con Linda Eastman, se fueron a una granja de Escocia, y que era ultra millonarísimo, y ahora sigue siendo local. Se fueron a una granja de Escocia pequeñita que tenía solamente 2 habitaciones y que no tenía, ahora no me acuerdo, si no tenía, o no tenía agua o no tenía luz, una de las dos cosas, no tenía agua o no tenía luz. Bueno, y en esa granja se pasaron 5 o 6 años viviendo y fueron teniendo sus 4 hijos, que dormían todos en una de las habitaciones, no había más que 2 habitaciones, y ellos en la otra. Y eso fue para aterrizar, para volver a resetearse en la vida, porque estaba tan rayado que no podía volver a vivir, así que no podía seguir viviendo si no empezaba a volver a entender lo esencial de la vida, ¿no? Me parece fantástico. Y cuando ya se reseteó, naturalmente se compró el recopón de la granja, maravilloso y tal, como es lógico, ¿no? Pero me parece tan increíble, de esa necesidad de autenticidad y tal, que seguía notándosele, ¿no? O sea, verdaderamente me encantó este tío, ¿no? Y luego ha habido grandes monstruos, ¿no? Recuerdo Khomeini, le entrevisté una semana antes de que regresara, estaba en París, y fue una semana antes de que regresara a Persia, entonces, y luego Irán. Ya había sido derrotado el Shah de Persia y se había huido, y entonces él tenía como su centro, ¿verdad?, en un chalet a 200 kilómetros de París. Y fui allí a entrevistarle, estaban todos los políticos, los demócratas de Irán, pues creían que estaban utilizando a Khomeini, ¿no?, como una enseña, pero creían que lo iban a manejar y todo eso. Y entonces, aunque no os lo creáis, porque es que somos así de bestias, la izquierda mundial creía que Khomeini era un revolucionario maravilloso, ¿no? Entonces estaban encantados porque partían de este error garrafal, es creer que el que está en contra de alguien malo es bueno, ¿no? Entonces está en contra del Shah de Persia, entonces es bueno, ¿no? Puede ser peor que el Shah todavía, ¿no? Pero partiendo de ese error garrafal, que se sigue cayendo en ese error hoy en día, pues la izquierda estaba diciendo eso, que era un revolucionario, que era tal y tal. Entonces yo fui allí a entrevistarle y era alucinante, ¿no? Porque, bueno, aparte de verlas a todos con los velos, eso que era un poquito escamoteante, así, escamante, vamos, terrorífico, pero me dijeron que tuve que poner un pañuelo tapándome hasta las cejas, porque cualquier vello era terrible, no se podía enseñar, y me dijeron que tenía que mantener la cabeza más baja que la de Khomeini todo el rato, mientras hacíamos la entrevista. Cosa muy difícil, porque Khomeini era un anciano bajito que además estaba sentado en el suelo. Entonces tuve que hacer la entrevista prácticamente tumbada sobre la alfombra. La entrevista más ridícula que he hecho en mi vida. O sea, claro, yo salí de ahí un poco escamada, ¿no? Bastante escamada realmente. Entonces hice un artículo, reportaje y entrevista, pues muy poquito crítico. Y me dolieron los palos diciendo que como este eurocentrismo, no sé qué, ¿cómo puedes meterte con los palos de la izquierda, ¿no? ¿Cómo puedes meterte con este revolucionario Khomeini? Bueno, 3 semanas más tarde la televisión estaba enseñando las ejecuciones públicas de Khomeini en los estadios. Durante un tiempo se vieron, luego cerró también el paso a la prensa, ¿no? O sea que lamento, por otra parte, no haberme equivocado. Hubiera sido mejor que me hubiera equivocado, pero no me equivoqué, ¿no? Así que... Pues hablando de autenticidad, tú también dices en tus escritos que el escritor tiene un niño dentro y que en tu caso parece que sí que lo conservas ese niño, pero ese niño nos cuenta muchas historias y nos miente, ¿o no? Hombre, Los lectores. Definamos mentira, ¿no? Que eso es una pregunta imposible de contestar, Marina, lo sabes tú bien, ¿no? Ahí, la verdad, yo como tengo la parte esa de periodista y la parte de novelista, pues hay un nivel de verdad que es lo que yo llamo la verdad notarial, que es la que hay que usar en el periodismo, la verdad notarial. Entonces, tú no puedes contar nada en periodismo, ni un dato puedes poner de que un notario no pudiera dar fe, escribir
suscribir, firmar y decir sí, sí, yo doy fe. Esa es la verdad notarial. Pero esa verdad notarial muchas veces oculta o engaña o la verdad profunda de las cosas, ¿no? Porque en periodismo lo que haces es, utilizando esa verdad notarial, lo que haces es ver los árboles y hablar de los árboles. Y en novela, utilizando las mentiras de la novela, que son metáforas, que son símbolos, ¿no?, profundos, lo que haces es intentar ver el bosque. Y muchas veces los árboles impiden ver el bosque, porque claro, esas verdades notariales son verdades parciales. Con lo cual, una verdad parcial, que además es una verdad vista desde un determinado lado, tal y cual, pues puede ser una mentira global. Así que es una pregunta muy difícil. Como novelista, hay novelistas que mienten. ¿Quiénes son los novelistas que mienten? Desde mi punto de vista. Pues yo tengo como un radar personal, que a lo mejor otros no comparten, pero que me pone frenética, ¿no? Que son esos novelistas que yo leo, y esas novelas que leo y que de repente me parece que las ha escrito el escritor no porque necesitara escribirlas. Yo creo que tenemos que escribir el libro que necesitamos escribir, sea ese que sea. Y que ese es el verdadero escritor, sea luego mejor o peor. Pero que estás obligado a escribir ese libro que necesitas escribir. Y esa es la autenticidad de tu búsqueda de la escritura, ¿no? Y sin embargo hay escritores, que eso yo lo percibo bastante al leerlo, a lo mejor me equivoco, pero me sale a mi encuentro esa percepción de que están mintiendo y que están escribiendo para otras cosas. Están escribiendo para atacar a los críticos, están escribiendo para conseguir más ventas, están escribiendo para un montón de cosas que no son las directas, sino que son deseos secundarios que realmente puede caer en eso hasta un escritor estupendo. Y eso todavía me irrita más. Cuando yo veo que un escritor que es muy bueno escribiendo, que es un buen artesano, que es un buen escritor, se vende de esa manera a sí mismo, a otros deseos ocultos y tal, me pone tan frenética que he tirado más de un libro. O sea, yo no tiro los libros a la basura, los doy, ¿verdad? O sea, los reciclo. Pero esos libros que me parecen mentirosos, llevo a la basura y los tiro directamente, porque me pone muy nerviosa, ¿no? Me pone muy furiosa. Y eso es lo que me parece a mí la mentira del escritor. Las otras mentiras, las simbólicas, pues todas son un intento de entender. Sí. Bueno, la documentación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que hay que tener, hombre, te documentas en lo concreto, ¿no? Pues de repente usa un arma y tienes que buscar el arma especial, o por ejemplo, pues la armadura esa, tienes que buscar cómo era exactamente, cómo se llamaban todas las piezas de la armadura del siglo XI, porque las armaduras van cambiando con los siglos y tal, ¿no? Ese tipo de cosas son búsquedas concretas, pero en realidad yo creo en una cosa que llamo la documentación viva, y que es algo que ya está en ti, que ya lo sabes. A mí, como me gusta muchísimo la ciencia, en el caso de la ciencia, pues de las brunas, pues es que todas esas cosas de las que hablo en mis novelas de Bruna ya las sabía. O sea, son cosas que he ido leyendo en libros que me han interesado o en artículos del periódico que voy recortando y guardando porque me interesan. Entonces ya todo eso es un conocimiento que tengo. Cuando quiero usarlo en una novela, tengo que volver al libro o al artículo para los datos concretos. Por ejemplo, tú has dicho el ascensor. En mi mundo de Bruna hay dos plataformas que están habitadas, que están en órbita, en la estratosfera y tal, y se sube a ellas con un ascensor espacial. Bueno, hay gente que equinocial, ¿no? Un ascensor espacial equinocial. Entonces hay gente que puede pensar que es completamente una locura mía, pero si tú escribes en internet ascensor espacial, pues puedes ver hasta los planos, porque hay una agencia japonesa que ha hecho un diseño que exactamente de la misma manera que yo digo, colgando de un péndulo de nanotubos de carbono y tal, para subir a la estratosfera. Y ese proyecto pues piensa tenerlo construido en el año 2066, que puede que sí o puede que no, pero está, ¿no? Entonces yo lo había leído, que me pareció fascinante y ya lo tenía ahí. Cuando quise escribir sobre el ascensor, tuve que ir a esa noticia e investigar más para ver en concreto cómo era lo del péndulo, cuánto tiempo tardaría, todo eso ya es una documentación accesoria, pero lo tienes que tener. Lo mismo que en Historia de Transparente, esto de la armadura sucede en el siglo XII, ¿no? Pues a mí se me ocurrió, yo no es que dijera voy a escribir una novela medieval, es que de repente vi el huevecillo
con el que se te ocurre una novela, que es una imagen que aparece en tu cabeza con la inmediatez y la autonomía con que aparecen los sueños por la noche, pues de repente yo vi un campo seco, calcinado, con un calor espantoso, lleno de piedras, y un grupo de campesinos arando ese campo, pero sin animales, tirando de la reja uno de ellos atado con correas y maldiciendo porque es un trabajo horrible, sudando, horrible. Y yo estaba en mitad de los dos campos, ¿verdad? Porque son visiones exactamente tan potentes como las de los sueños. Tú estás ahí. O sea, y además, yo sueño en colores, hay gente que sueña en colores, yo en colores, o sea, que lo veo todo. Entonces, y yo estaba en medio y justamente en la línea entre ese campo de los campesinos y el campo del lado, que vi 400 guerreros armados matándose los unos a los otros a mandoblazos. Y ahí supe que era una novela medieval porque estaban con armadura medieval. Pero yo no lo decidí, ¿entendéis? O sea que, ¿y por qué salió medieval? Pues porque llevaba 2 años o 3 leyendo, me gusta mucho la historia de verdad, no las novelas históricas, sino la historia de historiadores, y me gusta sobre todo la época greco-romana y la época medieval. Entonces llevaba como os pasará a vosotros, que como buenos lectores, que os metéis de repente en un tema y lo machacáis, ¿no? Yo llevaba 2 o 3 años leyendo a muchos historiadores medievales, sobre todo los franceses maravillosos como Duby o Jean Marcal y todos estos que Olegov, que son increíbles, también a otras que no son franceses como Bárbara Tuchman, que es una maravilla también. Y también textos medievales, como textos como las novelas de Génie o los Lais de María de Francia y tal. Entonces estaba en ese hábitat mental y por eso salió. Pero ya estaba la documentación. Luego, claro, cuando pensé en hacer la novela y ya tuve toda la estructura, tuve que volver a releerme todos los libros que había leído para el detalle concreto, porque el detalle concreto no me acordaba. Pero sí, lo que quería buscar ya lo sabía. La primera vez que oigo a alguien que ha leído de Son maravillosos, sí, preciosos. Rosa, yo considero que los escritores que os dedicáis a escribir el género, fantasía, terror, ciencia ficción, sois muy valientes. Porque profesionalmente intento vender a las editoriales y es bastante difícil cuando te llega una persona joven que dice: tengo una novela de terror. Dices, tengo una novela de ciencia ficción. A ver qué hacemos. Porque solo hay editoriales pequeñas o medianas que están dando la oportunidad a la gente que escribe género. Y sin embargo, las grandes es más que difícil, yo creo que casi imposible. ¿Cómo recibieron en tu editorial que dijeras: pues mira, yo quiero, aparte de lo que escribo, quiero... Sí, pero son unos maravillosos en las 2 editoriales en las que trabajo, tal y cual. Entonces, pero le dije a una editora cuando estaba hace 12 años, dije: estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. Dijo: qué bien, muy interesante, estupendo, pero ¿no te importaría que dijéramos que es de fantasía? Dice: pues sí me importa, o sea, es que sí me importa. Es que, claro, aparte de que ya lo decíamos antes, que no hay, que los géneros están rotos y que mis novelas pues son de ciencia ficción y además son thrillers porque ella es detective y además son novelas psicológicas y además son novelas de amor y además son novelas políticas, lo que quieras. Pero vamos, es una novela de ciencia ficción, yo no la voy a presentar como de fantasía. Eso por un lado. Pero vamos, claro, no he tenido problemas, he salido, no he tenido problemas. Ahora, os quiero decir que mis novelas de Bruna, que cada vez tienen más seguidores y tienen seguidores acérrimos, pero todas mis novelas de Bruna se venden menos que mis otras novelas. Todas. Y no me importa, bueno, sí me importa, me gustaría que se vendieran a millones, pero quiero decir que eso no me quita de seguir escribiéndolas y que escribiré una cuarta porque son las que quiero escribir. Uno tiene que escribir lo que quiere escribir, lo que necesita escribir. Pero desde luego que pagas un precio. O sea, pagas un precio de todas formas. Pues la última pregunta, porque yo creo que dices también que, no sé si es que un poco de visual, que es el escritor, ¿no? Pero que un escritor maduro es aquel que escribe las historias que los personajes le cuentan, ¿no? En estos momentos te están susurrando Sí. los personajes. Bueno, estoy escribiendo, tengo 2/3 partes del primer borrador de una novela que es contemporánea, no es, y que está protagonizada por un hombre y que con un personaje femenino muy potente y tal, y ahí estoy, sí, está. Lo que pasa es que estoy viajando tanto que esta pobre novela casi se murió de inanición hace unos meses. La he conseguido hacerlo boca a boca y sigue adelante y tal. Pero necesito encerrarme, así que el año que viene estoy dejándolo, no quiero hacer nada, si es posible. Vamos, está bastante adelantada.
pero yo qué sé, a lo mejor sí, estoy deseando estar con ella y no puedo todo lo que quisiera, y con un poco de suerte pues la sacaré a finales del año que viene o si no a principios del 21. Y luego tengo ese libro que es como de ensayo raro como los míos, como La loca de la casa, que puede ser medio ensayo, medio ficción, medio yo qué sé, sobre creación y locura, como os he dicho. Y luego tengo otra runa, porque he dejado una Husky en esto, en los tiempos del odio, y finales la dejo en una situación tan peculiar, digamos, tan peculiar, que yo me muero de curiosidad por saber qué va a pasar con ella, y si no escribo la novela no lo sé, claro, hasta que no lo escribo completamente en serio, como sabéis todos los escritores que hay aquí, si no lo escribo no sé qué va a pasar. Se tiene que contar su historia. Se tiene que contar su historia. Pues bueno, Rosa, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo. El tiempo se pasa volando cuando se te oye. Estamos aquí horas y horas, pero bueno, tenemos que seguir con el golem. Y en estos momentos me gustaría que mis compañeros, Juan Miguel Aguilera y tanto José Luis Rodríguez, subieran al escenario. Sí, bueno, la documentación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que hay que tener, hombre, te documentas en lo concreto, ¿no? Pues de repente usa un arma y tienes que buscar el arma especial, o por ejemplo, pues la armadura esa, tienes que buscar cómo era exactamente, cómo se llamaban todas las piezas de la armadura del siglo XI, porque las armaduras van cambiando con los siglos y tal, ¿no? Ese tipo de cosas son búsquedas concretas, pero en realidad yo creo en una cosa que llamo la documentación viva, y que es algo que ya está en ti, que ya lo sabes. A mí, como me gusta muchísimo la ciencia, en el caso este de la ciencia, pues de las brunas, pues es que todas esas cosas de las que hablo en mis novelas de Bruna ya las sabía, o sea, son cosas que he ido leyendo en libros que me han interesado o en artículos del periódico que voy recortando y guardando porque me interesan. Entonces ya todo eso es un conocimiento que tengo. Cuando quiero usarlo en una novela, tengo que volver al libro o al artículo para los datos concretos. Por ejemplo, tú has dicho el ascensor. En mi mundo de Bruna hay dos plataformas que están habitadas, que están en órbita, en la estratosfera y tal, y se sube a ellas con un ascensor espacial. Bueno, hay gente que equinoccial, ¿no? Un ascensor espacial equinoccial. Entonces hay gente que puede pensar que es completamente una locura mía, pero si tú escribes en internet ascensor espacial, pues puedes ver hasta los planos, porque hay una agencia japonesa que ha hecho un diseño que exactamente de la misma manera que yo digo, colgando de un péndulo de nanotubos de carbono y tal, para subir a la estratosfera. Y ese proyecto pues piensa tenerlo construido en el año 2066, que puede que sí o puede que no, pero está, quiero decir, ¿no? Entonces yo lo había leído, que me pareció fascinante y ya lo tenía ahí. Cuando quise escribir sobre el ascensor, tuve que ir a esa noticia e investigar más para ver en concreto cómo era lo del péndulo, cuánto tiempo tardaría, todo eso ya es una documentación accesoria, pero lo tienes que tener. Lo mismo que en Historia de Transparente, esto de la armadura sucede en el siglo XII, ¿no? Pues a mí se me ocurrió, yo no es que dijera voy a escribir una novela medieval, es que de repente vi el huevecillo con el que se te ocurre una novela, que es una imagen que aparece en tu cabeza con la inmediatez y la autonomía con que aparecen los sueños por la noche, pues de repente yo vi un campo seco, calcinado, con un calor espantoso, lleno de piedras, y un grupo de campesinos arando ese campo, pero sin animales, tirando de la reja uno de ellos atado con correas y maldiciendo porque es un trabajo horrible, sudando, horrible. Y yo estaba en mitad de los dos campos, ¿verdad? Porque son visiones exactamente tan potentes como las de los sueños. Tú estás ahí. O sea, y además, yo sueño en colores, hay gente que sueña con ello. Yo en colores, o sea, que lo veo todo. Entonces, y yo estaba en medio y justamente en la línea entre ese campo de los campesinos y el campo del lado, que vi 400 guerreros armados matándose los unos a los otros a macobrazos. Y ahí supe que era una novela medieval porque estaban con armadura medieval. Pero yo no lo decidí, ¿entendéis? O sea que, ¿y por qué salió medieval? Pues porque llevaba 2 años o 3 leyendo, me gusta mucho la historia de verdad, no las novelas históricas, sino la historia de historiadores, y me gusta sobre todo la época greco-romana y la época medieval. Entonces llevaba como os pasará a vosotros, que como buenos lectores, que os metéis de repente en un tema y lo machacáis, ¿no? Yo llevaba 2 o 3 años leyendo a muchos historiadores medievales, sobre todo los franceses maravillosos como Duby o Jean Marcal y todos estos que Olegov, que son increíbles, también a otras que no son
y franceses como Bárbara Pires, que es una maravilla también. Y también textos medievales, como textos como las novelas de Génie o los Lais de María de Francia y tal. Entonces estaba en ese hábitat mental y por eso salió. Pero ya estaba la documentación. Luego, claro, cuando pensé en hacer la novela y ya tuve toda la estructura, tuve que volver a releerme todos los libros que había leído para el detalle concreto, porque el detalle concreto no me acordaba. Pero sí, lo que quería buscar ya lo sabía. La primera vez fue igual que ha leído de Maritos. Son maravillosos, sí, preciosos. Rosa, yo considero que los escritores que os dedicáis a escribir el género, fantasía, terror, ciencia ficción, sois muy valientes. Porque profesionalmente intento vender a las editoriales y es bastante difícil cuando te llega una persona joven que dice: tengo una novela de terror. Dices, tengo una novela de ciencia ficción. A ver qué hacemos. Porque solo hay editoriales pequeñas o medianas que están dando la oportunidad a la gente que escribe género. Y sin embargo, las grandes es más que difícil, yo creo que casi imposible. ¿Cómo recibieron en tu editorial que dijeras: pues mira, yo quiero, aparte de lo que escribo, quiero... Sí, pero son unos maravillosos en las dos editoriales en las que trabajo, tal cual. Entonces, pero le dije a una editora que estaba hace 12 años, dije: estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. Me dijo: qué bien, muy interesante, estupendo, pero ¿no te importaría que dijéramos que es de fantasía? Dice: pues sí me importa, o sea, es que sí me importa. Es que, claro, aparte de que ya lo decíamos antes, que no hay, que los géneros están rotos y que mis novelas pues son de ciencia ficción y además son thrillers porque ella es detective y además son novelas psicológicas y además son novelas de amor y además son novelas políticas, lo que quieras. Pero vamos, es una novela de ciencia ficción, yo no la voy a presentar como de fantasía. Eso por un lado. Pero vamos, claro, no he tenido problemas, he salido, no he tenido problemas. Ahora, os quiero decir que mis novelas de Bruna, que cada vez tienen más seguidores y tienen seguidores acérrimos, pero todas mis novelas de Bruna se venden menos que mis otras novelas. Todas. Y no me importa, bueno, sí me importa, me gustaría que se vendieran a millones, pero quiero decir que son lo que quita de seguir escribiéndolas y que escribiré una cuarta porque son las que quiero escribir. Uno tiene que escribir lo que quiere escribir, lo que necesita escribir. Pero desde luego que pagas un precio. O sea, pagas un precio de todas maneras. Pues la última pregunta, yo creo que dices también que, no sé si es que un poco de eso, que es el escritor, ¿no? Pero tú un escritor maduro es aquel que escribe las historias que los personajes le cuentan, ¿no? En estos momentos te están susurrando Sí. los personajes. Bueno, estoy escribiendo, tengo 2/3 partes del primer borrador de una novela que es contemporánea, ¿no? Y que está protagonizada por un hombre y que con un personaje femenino muy potente y tal, y ahí estoy, sí, que está. Lo que pasa es que estoy viajando tanto que esta pobre novela casi se murió de inanición hace unos meses. La he conseguido hacerlo boca a boca y sigue adelante y tal. Pero necesito encerrarme, así que el año que viene estoy dejándolo, no quiero hacer nada, si es posible. Vamos, está bastante adelantada, pero yo que sé, a lo mejor sí, estoy deseando estar con ella y no puedo todo lo que quisiera, y con un poco de suerte pues la sacaré a finales del año que viene o si no a principios del año que viene. Y luego tengo ese libro que es como de ensayo raro como los míos, como La loca de la casa, que puede ser medio ensayo, medio ficción, medio yo que sé, sobre creación y locura, como os he dicho. Y luego tengo otra Bruna, porque he dejado a Bruna Husky en los tiempos del odio, al final la dejo en una situación tan peculiar, digamos, tan peculiar, que yo me muero de curiosidad por saber qué va a pasar con ella, y si no escribo la novela no lo sé, claro, hasta que no lo escribo completamente en serio, como sabéis todos los escritores que hay aquí. Si no lo escribo no sé qué va a pasar. Se tiene que contar su historia. Pues bueno, Rosa, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo. El tiempo se pasa volando cuando se te oye. Estaremos aquí horas y horas, pero bueno, tenemos que seguir con el golem. Y en estos momentos me gustaría que mis compañeros Juan Miguel Aguilera y tanto José Luis Rodríguez subieran al escenario.